Hola, ¿cómo estás? Me encanta tenerte por acá y quiero que hablemos un poquito porque te voy a dar un ejemplo real de cómo funcionan las creencias inconscientes que nos impiden alcanzar nuestros objetivos. Si tú, por ejemplo, quieres tener una relación estable, una relación de pareja que sume, que construya, que sea desde el amor y todo esto, y por algún motivo todo se te escapa, yo te voy a contar una experiencia personal que no, en este caso no va a ser del amor, pero quiero que tú lo lleves a tu realidad. Resulta que hace muy poquitos días, ahorita estamos en diciembre del 2024, recibí mi diploma de coach de esencia, o sea, mi certificación oficial, y me sentí sumamente contenta, pero más allá de contenta me sentí muy conmovida porque resulta que yo estuve en la universidad, hice un diplomado de inglés, también hice numerología y resulta que yo no obtenía el título. O sea, yo cursé toda la universidad, puedo decir que era una de las mejores, que tenía mejor calificación, pero no tenía no obtuve el título, no pagué el derecho a grado, un curso de inglés para obtener el certificado de inglés, lo cursé todo y no fui por el diploma. No lo tengo y ya no sé si lo puedo reclamar, la verdad. Y eso era como una constante en mi vida. Y hace muy poco comencé un nuevo estudio, pero como que lo rechazaba completamente, o sea, como que yo sé que lo tengo que hacer, pero no empiezo a hacerlo, ¿vale? Y claro, al saber de coaching, de PNL, de neurociencia un poco, de cómo funcionan las creencias y de trabajar toda esta parte, yo dije, hay algo que está mal en mí, o sea, hay algo que todavía no estoy viendo. Este año ha sido intenso en este proceso, buscando ese por qué no obtengo mis títulos, por qué no lo hago. Y por allá, haciendo de verdad un trabajo interno muy profundo y con la ayuda de varios coaches, pude darme cuenta que había una creencia inconsciente de identidad. Las creencias de identidad son en las que tú crees que eres la etiqueta. Son estas creencias que tú mismo dices, es que yo soy de esta manera. Yo soy tonta, yo soy tonto, yo soy olvidadizo, es que yo soy tímido. Las creencias de identidad son las más fuertes, y son las que moldean toda nuestra personalidad. Resulta que yo de forma muy inconsciente tenía una creencia que decía que yo soy lenta, esa es una. Yo les he contado en algunos vídeos anteriores, no crecí con mamá y papá, sino que estuve al cuidado de otras personas. Hubo una frase que se repetía mucho y era, tú no sirves para nada. Entonces inconscientemente esa creencia se formó en mi identidad. Súmale esto, tú no sirves para nada y tú eres lenta. Mi cerebro entendía, yo no sirvo para nada y yo soy lenta. Esta creencia se empezó a formar desde que yo tenía 6 o 7 años aproximadamente y fue muy continuo. Las frasecitas estas fueron muy continuas y resulta que yo era muy buena en la escuela y he sido muy buena para la oratoria, para exponer. Yo no me ponía como exageradamente nerviosa cuando tenía que hacer exposiciones delante de los compañeros. Destacaba mucho con el tema de la oratoria, incluso recitaba poemas delante de todo el colegio y me gustaba. Entonces no he tenido problema como con el tema de hablar en público. Ya había trabajado sobre esas dos creencias de identidad que te dije, de no servir para nada y de... ¿Cuál era la otra? Ya las trabajé tanto que ya me olvidó. No servir para nada y que era muy lenta. Ok, esas dos creencias inconscientes retrasaron mucho varios procesos en mi vida, cosas en las que yo quería avanzar y no podía avanzar porque esa creencia de identidad estaba ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que tu cerebro y tu vida entra en conflicto porque si tú tienes una creencia que es ley, porque así funcionan las creencias en nuestro cerebro, si esa creencia es ley que dice que tú eres lenta, pues no puedes avanzar. Aunque tú seas adulta ahora, tú no puedes avanzar porque vas en contra de tu naturaleza, entre comillas, ¿verdad? Se entiende. Pero pasaba algo más con el tema de estudiar y no tener el título. Esto lo descubrí gracias a un proceso en que me entregué con un coach, pero me entregué y lo pude ver con mucha claridad, en que esta persona adulta que me cuidaba cuando yo era muy niña, yo estaba con mi cartilla de lectura, estaba yo muy chiquita, tenía yo como 8 añitos más o menos, y en eso llega
una amiga de esta persona y me dice, lee en voz alta. Y yo empecé a leer en voz alta, leí todo el texto y ella dijo, es que lees súper bien. En ese mismo momento, cuando ella me elogia, llega la otra persona, la que era mi tutora, por así decirlo, y le dice, ¿qué va? Ella no es que sepa leer, ella lo hace es por aparentar, porque ese texto se lo ha leído siempre y lo haces por aparentar. Si yo tengo en este momento la capacidad de recordar ese momento crucial de casi toda mi infancia, es porque ese momento tuvo un impacto, generó un impacto gigante en mí. Y yo quiero que tú también en tu historia, si estás teniendo problemas con atraer una pareja o con atraer un trabajo o sacar adelante un emprendimiento, empieza a relacionar cositas como las que yo te estoy contando. Esta persona con la que yo vivía me invalidaba mucho. No sé, ella tenía un trauma, qué sé yo, pero me invalidaba mucho en muchos aspectos y era la constante de tú no sirves para nada, de esta muchachita no va a servir nunca para nada, bueno, cosas como esas, ¿no? Como maltrato verbal. Y resulta que ese momento crucial en el que hice algo bien y en el que alguien me elogió, pero al instante me minimizaron, como yo era una niña, claramente, entonces yo entendí o mi cerebro recibió la información de que yo no merezco el mérito, de que yo no merezco ser elogiada, de que yo no merezco ser reconocida, de que si yo hago algo donde me elogien, donde me reconozcan, voy a recibir un castigo. El castigo en ese momento fue un regaño. Un regaño fue muy impactante para una niña de esa edad, o sea, fue un grito muy grande de decir, lo hace para lucirse, ¿sabes? O sea, como con esa maldad. Recuerdo que fue algo muy negativo que inmediatamente a mí me paralizó, a mí me dio miedo. Yo le tenía mucho miedo a esa persona, le tenía pánico, de verdad. Cuando yo era niña, le tenía mucho miedo. Y de verdad que es por eso, miren que es una tontería, es algo que se vivió en la infancia, pero por ese miedo que yo sentí, que recorrió todo mi cuerpo, yo evitaba ser reconocida. Yo evitaba mostrarme, aunque mi personalidad sea así, aunque yo sea buena en la oratoria, aunque yo sea buena comunicando. Yo tengo mis momentos en que soy muy reservada, pero no tengo problema con hablar delante del público, exponer algún tema en el que yo considero que tengo conocimiento. Y era eso. Había relacionado que tener un mérito propio, como en ese caso de la niña, es que hay que rebajarse un poco al mundo de la niña. Leer bien para una niña de 8 o 9 años es un logro gigantesco y que ella internamente se siente súper orgullosa por lo que acaba de hacer, pero inmediatamente alguien le dice, es que ella lo hace por llamar la atención. O sea, es como, ¿y mi esfuerzo dónde está? O sea, ¿mi valía dónde está? En el mundo de la niña es algo gigante, o sea, le ocurrió una tragedia. Yo crecí con esa tragedia inconsciente, la olvidé por completo y no es sino hasta hace unos días que la volví a ver. Una creencia para que se forme necesita de 3 aspectos fundamentales. La primera es el enfoque, la segunda es el lenguaje y la tercera es la fisiología. La fisiología quiere decir tu cuerpo, ¿no? Tu posición, cómo te sientes. Vamos a hablar de ese momento crucial de esa niña de 8 añitos. Ahora que estoy adulta es que como que lo puedo desmenuzar todo. ¿Cuál fue el enfoque de la niña en ese momento? El enfoque era leer y leer bien, que no es lo mismo porque estaba leyendo delante de una persona que no habitaba en esa casa y que quería escucharme. Entonces, claro, yo era una niña, yo tenía que dar lo mejor de mí en ese momento, en esa lectura. Entonces nos queda lenguaje, que es las palabras, y la fisiología, que es el cuerpo. Cuando terminé de leer, que era mi enfoque, recibí el mérito, que también son palabras, ¿vale? Porque recibí el reconocimiento de la persona, fueron palabras. Sin embargo, ese momento en que yo sentí como ese orgullo, ese reconocimiento que le recorre a uno por el cuerpo cuando sabes que has hecho algo bien, esa sensación de placer, que es la fisiología, se vio opacada por completo y casi que destruida por lo otro que hizo la otra persona, que fue que en palabras más fuertes
me desmeritó y entonces mi fisiología cambió, la sensación de mi cuerpo cambió. Fue de temblar, de paralizarme. Yo recuerdo, eso sí lo recuerdo, que yo quedé completamente paralizada de la rudeza de sus palabras y del miedo y del terror que ella me generaba, a punto de llorar. Y la cosa era que delante de ella tampoco se podía llorar porque era peor. El enfoque fue leer. El lenguaje, ¿cuál fue? Palabras de desprecio. ¿Cuál fue mi fisiología? ¿Cómo reaccionó mi cuerpo a eso? Con terror, con parálisis, con escalofrío en mi cuerpo. Y todo eso, esos tres aspectos forman una creencia. ¿Cuál fue la creencia que esa niña recibió? Pues tú ni por el berraco nunca, jamás vas a volver a tener un mérito, un reconocimiento, porque si el reconocimiento te va a dar esta sensación, ¡corre! Es peligroso. Porque realmente sentí terror. Mi cerebro, por protegerme, de alguna manera me aleja por completo de sentir nuevamente esa sensación de terror que yo sentí cuando tenía 8 añitos. De esta manera es que se forma una creencia, y yo sé que este video se hizo muy largo, voy a ver cómo me va en la edición, pero son cosas que hay que explicar desmenuzadito para que tú también lo vayas viendo en tu vida. Un aspecto muy importante, son cosas que uno solo de verdad no ve, es que no las puedes ver. Tiene que haber alguien que te ayude. Puede que si la veas por ti misma o por ti mismo, pero a lo mejor te vas a tardar mucho y vas a aplazar tantas cosas por no permitirte una ayuda externa. Espero que este video te haya ayudado, te haya tocado alguna fibra, te hayan dejado una huella de cuestionar todo lo que en este momento no puedes tener, que has intentado, pero que por alguna razón como que se te va de las manos. Espero que esto te haya ayudado. Nos vemos en otro video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por escucharme, por compartir conmigo. Recuerda que me dedico a hacer acompañamientos para mujeres que son líderes, para mujeres que son berracas, empresarias, emprendedoras, pero que por alguna razón todavía no conectan con esa relación de pareja que tienen, así como en esas expectativas gigantescas. Y me encanta ayudar para que tú te sientas mejor y lo puedas lograr. Un besito muy grande. Chao.